Buenos días, hermanos, primeramente. Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir con el pueblo de Dios y con el futuro pueblo de Dios en esta mañana. Quiero darles la bienvenida a esta casa de oración y adoración. Quiero decirles que en esta oportunidad, hoy vamos a estar hablando de un tema que posiblemente cada uno de ustedes conoce, pero no lo conoce de esta perspectiva. Así de osado voy a hacer y voy a comentarles que realmente el poder compartir acá en la mañana con la gente de Dios y con la futura gente de Dios, para Dios es bueno. Para Dios es agradable, para Dios es algo, forma de sentirse gozoso. De hecho, lo dice así, esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Sí? Me gusta mucho esta parte cuando dice la verdad. Y voy a pedirle al hermano Cristian si nos puede dar siguiente, porque la única forma de poder conocer la verdad es en este lugar. Ahí está, ¿qué es la verdad? Sería una pregunta, ¿no? Encontraríamos que la versión de Jesús es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad no la conseguimos en el canal 26 y mucho menos en Crónica TV. No, la conseguimos en la palabra de Dios. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si pasamos a la siguiente, mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué relación, si pasamos a la siguiente diapositiva, qué relación tiene la palabra de Dios y Jesús? Porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y también dice Jesús, yo soy la verdad. Entonces vamos a ver hoy qué relación tiene esos dos elementos acerca de la verdad. Cada uno de nosotros seguramente en algún momento se ha preguntado, ¿qué es la verdad? Quiero saber la verdad. Siguiente diapositiva, la palabra de Dios. Si tuviéramos que titular este mensaje en esta mañana, sería la palabra de Dios. Pasamos a la siguiente. Mira, la palabra de Dios ha sido escrita en manuscritos, en papel, como lo podemos ver hoy en día, también lo tenemos en el teléfono celular de forma digital. Pero antes de que sucediera todo esto, antes de que se pudiera escribir en papel, antes de que alguna persona programadora lo pudiera hacer disponible en un teléfono celular, dice así que la palabra de Dios no era así, no estaba en un smartphone, no estaba en un papel. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No se entendió mucho, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente versión. Vamos a leerlo en esta versión que es casi John habla hoy, ¿no? Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él, nada se habría hecho. Estamos diciendo que hay un personaje que era la palabra, que ese personaje estaba con Dios y que ese personaje era Dios. Vamos a descubrir quién era. ¿Quién era ese personaje? Vamos a la siguiente. La palabra se hizo hombre, mira vos, y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y de verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Juan 1:14. ¿Sí? Entonces, veamos cómo va el asunto, ¿no? Desde el principio no era un smartphone ni tampoco un manuscrito. La palabra era Jesús, el Hijo de Dios. Estaba con Dios en el principio, creó el universo. Luego se hizo hombre y habitó con nosotros, ¿sí? Obviamente con la raza humana, no con nosotros, literalmente hablando. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué relación entonces tiene? Siguiente. Jesús es el verbo de Dios. Siguiente. Jesús es la verdad de Dios. Tercera. Jesús es la palabra de Dios. Siguiente diapositiva. En Hebreos capítulo 1:1 al 2. Estoy citando palabra de Dios para que sea lo menos posible mis palabras, sino que sean la misma Biblia quien les hable en esta mañana, ¿sí? Porque yo tengo muchas ideas interesantes y algunas muy locas, ¿no? Pero la palabra de Dios es la verdad, es lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a destacar. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Y ahora? Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, siguiente diapositiva, Jesús es lo que necesito oír de Dios. Yo pensaba que era lo que necesitaba oír de Dios era
lo que estaba en YouTube, lo que decía el pastor, lo que decía el papa, lo que decía la tradición familiar. No, no. Lo que tengo que escuchar de Dios es lo que dice Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Estuvo en el principio con Dios, ¿sí? Quiero comentarles una historia, ¿sí? De la vida real en Mateo 17, 1 al 3, siguiente diapositiva. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Nunca supe por qué de los 12 apóstoles escogió a 3. Por ahí seguramente se lo preguntaré al Señor cuando esté con él. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto para mí es fantástico. Es como que si ahora mismo vamos a poner un contexto porque estamos entre público argentino, venezolano. Simón Bolívar apareció acá al lado. Y acá Manuel Belgrano. Y yo empecé a resplandecer, algo así. Jesús estaba entre un gran hombre llamado Moisés y Elías. Siempre me pregunté por qué Moisés y Elías estuvieron con él y aparecieron de la nada. Y luego entendí que Jesús en ese momento quería demostrar algo importante. Vamos a ver la imagen que sigue. Mira, Jesús resplandeciendo, Pedro, Jacobo y Juan, Moisés con las tablas. Bueno, no, no es que literalmente estuvo con las tablas, pero es dando la representación que este es Moisés, Elías, siendo que en ese momento tal vez quizás era lo más fantástico que habían visto estos hombres. Versículo siguiente, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es, maravilloso es, impresionante es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, o sea, cállate Pedro, cállate, cállate Pedro. Mientras él aún hablaba, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No importa si está la Virgen María, no importa si está el Papa, no importa si está Moisés, el que hizo la ley, no importa si están los profetas, no importa, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué dijo esto? Pedro quería darle el mismo trato a Moisés y a Elías, igual que Jesús. Y dijo, mira, no importa quién está al lado, Jesús, este es el que tienen que escuchar. Este es mi Hijo amado. A veces me pongo a pensar, todos acá somos hijos de Dios, sí, los que hemos sido bautizados obedecimos el Evangelio, pero ¿quiénes somos hijos amados en quien Dios tiene complacencia? Jesús cumple esa característica. Siguiente diapositiva, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Siguiente diapositiva. En Hebreos capítulo 1, versículo 13, en esta versión dice, el Hijo irradia, el Hijo expresa, el Hijo demuestra la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Otra vez sale a flote la palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, siguiente diapositiva. Eso quiere decir que Jesús tiene autoridad de Dios. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Justamente tuve que sacar credenciales de la palabra de Dios para llegar a este punto, para decirles, chicos, Jesús es el que tiene la autoridad. Jesús es la palabra de Dios. Por eso tenemos tatuado el nombre de Jesús acá atrás en la pared, porque Jesús es la autoridad de Dios. Siguiente diapositiva. Y sometió, ¿quién sometió? Dios. Todas las cosas bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que si aquí hay un organigrama, si en el momento llegamos a tener alguna cosa, siempre sería Cristo la cabeza y luego lo demás. En la cual es su cuerpo, la iglesia, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 al 23. Entonces, para que quede claro, solamente para cerrar este punto, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Punto. Ya quedó claro ese punto, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva nos demuestra que Dios es soberano, ¿sí? Siguiente diapositiva. Y luego viene Jesús, que es el verbo vivo de Dios, la palabra de Dios. Siguiente diapositiva. Quiero hoy demostrarle cómo esa autoridad pasó de un sitio a otro, ¿no? Porque vemos que Dios depositó toda potestad en Jesús, que es el verbo de Dios. Pero mira lo que dice este versículo, interesante. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado,
ella le juzgará en el día postrero, en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que pues lo que yo hablo, no lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Acaba de hacer algo interesante Jesús acá. Acaba de depositar autoridad en su palabra, en lo que Él habló. Entonces, siguiente diapositiva, Dios deposita autoridad en Jesús. Jesús es el verbo vivo de Dios. Y Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, en ese instante, acaba de poner poder, autoridad, soberanía en la palabra de Jesús, lo que él expresó. Sigamos. Esto va dándole forma, ¿sí? No se duerman, por favor. Muy bien, seguimos. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús en Juan 17:14, en una oración que hace en Getsemaní, antes de ser encarcelado. Él dice, yo les he dado tu palabra, está hablando con Dios, con su Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Vamos a enfocarnos en lo que está subrayado. Yo les he dado tu palabra. Acaba de decir que entonces Dios colocó autoridad en Jesús, Jesús colocó autoridad en su palabra, y Jesús acaba de decir que esa autoridad se la dio ¿a quién? Yo les he dado tu palabra. ¿A quién le dio la palabra de Dios? La palabra que él habló. Juan, en la siguiente diapositiva, Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Está hablando de los apóstoles. Jesús le dio autoridad, su palabra se la dio a los apóstoles. Dijo, chicos, tienen un tesoro, el poder de Dios, aquí está. Mira lo que dice en la siguiente diapositiva. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Recuerdan lo que leímos hace unos segundos atrás? El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Acaba de depositar un poder enorme en la vida de los apóstoles. Siguiente diapositiva. Mira cómo va el asunto. Dios deposita autoridad en Jesús. Jesús deposita autoridad en lo que él ha hablado. Y esa autoridad depositada en los apóstoles. Siguiente diapositiva. Pero los apóstoles son humanos. Son gente común y corriente, se olvidan de las cosas. Son gente que pueden hasta inventar cosas, ¿eh? A veces inclusive en un acto delictivo le preguntas a dos, tres testigos de, por ejemplo, un accidente de tránsito. Y dicen, no, la motocicleta era roja. No, la motocicleta era azul. O sea, es subjetivo muchas veces la versión de la gente. ¿Qué haría Dios en tal caso, no? Bueno, gracias a Dios que pensó en todo. En versículo Marcos 14:26, siguiente diapositiva, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya no dependía de fuerzas humanas o de lo mucho que comían pescado o maní los apóstoles para la memoria. No. Dependían del Espíritu de Dios para recordar todo lo que Jesús dijo, la autoridad que Jesús depositó en manos de los apóstoles. Siguiente versículo, Juan 16:12-13. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez la palabra verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. En ese momento no es que hubo una super descarga de información tipo Matrix en los apóstoles, sino que recibieron lo que tenían que recibir en su momento para poder enseñar luego más adelante a la iglesia doctrina, cómo deberían proceder, el tema de la ofrenda y demás. Sigamos. Dios, Jesús, palabra de Jesús, los apóstoles, los mismos hombres que escribieron inspirados por Dios su palabra. Quiero decir con esto que justamente para que puedas tener el libro ese muy en tu mano, pasó por todo este procedimiento. Versículo siguiente dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron por parte de Dios. Esto me da mucha seguridad, me da mucha confianza. Por eso justamente buscamos de alguna manera en esta casa de oración y adoración que la gente pueda
aprender, estudiar e internalizar la palabra de Dios. Es la verdad, es la autoridad de Jesús. Los apóstoles la escribieron, le costó sangre, le costó tiempo, energía, les costó vida. A Jesús le costó su sangre y es lo que te puede mantener. La verdad, no puede un cristiano sostenerse en la iglesia porque tenga amigos o porque hayan almuerzos congregacionales o tenga acceso a un gran local, sino por la fe en Dios. Porque si no hay eso, te podrías inclusive reunir en un sitio donde no hay ni siquiera un piso de cemento. Lo que te llevaría a confiar y a creer y a quedarte en el cuerpo de Jesucristo sería tu fe en la palabra de Jesús, en lo que Él prometió, en la autoridad. ¿Sabes lo que es aterrador? Pensar de que las palabras de Jesús son como nuestras palabras, que prometemos un día estar en un sitio a tal hora y no estamos, nunca llegamos. Si fuera así de inestable, sería aterrador, porque nunca podríamos confiar en Dios. Diríamos, no, lo que pasa es que Dios puede estar hoy de malas y no cumplir su palabra, y aún así no podríamos confiar. Pero Dios dice que su palabra es verdad y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces podemos estar confiados y seguros que lo que está escrito allí en la palabra de Dios es cierto, a pesar de que a mi alrededor no parezca así. Mira vos, Dios nos llama a tener fe. ¿Acaso cuando era lógico, era científicamente comprobable que alguien pudiera caminar sobre las aguas? Pedro dijo, déjame ir sobre las aguas. Ahí no había razonamiento lógico. ¿Quién camina sobre las aguas? Nadie. Pero si eres tú, Señor, y si tú no eres un fantasma, haz que yo camine sobre las aguas. Jesús dijo, dale, ven, está bien, párate, tienes que salir. ¿Quieres que yo te vaya a buscar? No lo voy a hacer, párate, camina sobre las aguas. La palabra de Jesús me dice, hey, misericordias son nuevas, adelante. Cuando te dice, arrepiéntete, bautízate, es como está diciéndote, salte de la barca, ten, vamos, sigue adelante. Es lo que está diciendo el Señor. Siente diapositiva. Así que, hermanos, es lo que dice el Señor hoy. Estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta. Siguiente diapositiva. Antes de que llegara la palabra de Dios de esta forma a nuestras vidas, tuvo un proceso, un plan perfecto para que hoy en día pudiéramos sentarnos aquí y decir, Dios, gracias por darnos una nueva oportunidad, por el concepto de familia, por el concepto de matrimonio, por el concepto de ser hijo, de ser padre, porque es un hermoso concepto. Todo lo que quiere Dios para nosotros es bueno, agradable y perfecto, y está escrito en su palabra. Pero, siguiente diapositiva, pero seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, dice el Señor, porque en tal caso nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Yo le decía a los chicos en una reunión de trabajo, le decía, la verdad es que podemos hacer mucho más de las cosas que estamos haciendo. Y por ahí me puse a pensar, sí, ¿será que es cierto? Sí, es cierto. Perdemos a veces mucho tiempo en redes sociales, en juegos, en situaciones. Podríamos decirnos a nosotros mismos, "No, estás dando lo suficiente". Y podríamos tratar de engañarnos a nosotros mismos, diciendo, no, sí, lo estás haciendo muy bien. Sí, no, lo que estás haciendo es suficiente. Pero ¿cómo le diríamos eso a Dios? ¿Cómo le podríamos engañar a Dios? No hay manera de poder hacerlo. Siguiente diapositiva. Así podrán portarse, dice la palabra, siendo hacedores de la palabra, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Con el estudio de la palabra de Dios. Siguiente diapositiva. Dios pasó autoridad a Jesús. Jesús, el verbo vivo de Dios, expresó sus palabras. Estas palabras fueron colocadas en los apóstoles, hombres que escribieron inspirados por Dios su palabra, y la palabra de Dios llegó a tus manos. Quizás esta sea la primera vez que escuchas esto, quizás sea la primera vez que escuchas la persona que está conectada por las redes sociales. Y lo que quiero decirte es que en siguiente diapositiva, el llamado de Dios es, ¿acaso no te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad
y paciencia, bondad y paciencia, ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo a que te apartes de tus pecados. Este versículo me lo está diciendo Dios a mí también. Si alguno de acá piensa que no es para él, entonces le doy la gloria a Dios. Pero si consideras que Dios te está hablando con este versículo, déjame decirte que de todo lo que Dios pudo haberte dicho en esta mañana, todo lo que pudo haber preparado en esta mañana, sobre todas esas cosas, Dios te dice, te he tenido paciencia. Estoy aguardando pacientemente. ¿Tú conoces la paciencia? ¿No la conoces? Yo soy paciente, dice Dios, esperando a que cambies, esperando a que erradiques lo que te está apartando de mí, lo que consideras que puedes tener más adelante una solución. Yo quiero que lo soluciones hoy. Eso tiene que ver con un asunto familiar, eso tiene que ver con un asunto de matrimonio, un asunto legal, con perdonar, tiene que ver con saldar una deuda, tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con eso, tiene que ver con que termines de participar, que termines de sentir parte de la obra de Cristo, tiene que ver con eso. Estoy aguardando con paciencia, dice Dios. Y es maravilloso porque es como un llamado de amor, no es un regaño. Los regaños son los que me da mi mamá. Eso sí, y era un regaño y a un lado tenía la correa. Pero Dios no se comporta de esa manera. Por eso el amor de Dios inclusive es mayor que el amor de una madre. Ese mismo Dios de amor hoy nos está pidiendo que nos pongamos a cuenta delante de Él, ¿sí? Y que podamos hacer de su obra aquí en la tierra algo extraordinario. Ser un hijo de Dios y estar en una ciudad como Buenos Aires, Argentina, es un privilegio. Vamos a hacer de esto, del sueño de Dios, una realidad. La obra del Señor tiene que continuar en Buenos Aires y va a continuar con o sin nosotros. Dios preferiría que fuera con nosotros, pero vamos a darle con todo, familia. Hoy vamos a disfrutar de un almuerzo congregacional. Voy a invitarles a las personas que están acá y que nos visitan por primera vez o por segunda, tercera, cuarta vez, que puedan tomar estas cosas en consideración. Nosotros somos una congregación pequeña. Detrás de estas flores hermosas hay un bautisterio. La palabra del Señor dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Si tú deseas hacerlo, acércate al Señor hoy día porque nadie te garantiza ni nada que va a continuar la vida. ¿Sí? Hay personas que dicen, una abuelita de un amigo decía, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir pronto. Pasó 25 años viva después de que decía eso. Un chico de 13 años no amaneció hoy y tenía un partido de fútbol el lunes. Así que la vida es lo que está pasando, es el aquí y es el ahora. Date cuenta que Dios tiene riquezas de generosidad, bondad y paciencia y está guardando por ti para que puedas apartarte de los pecados. Que Dios los bendiga en esta mañana y gracias por su atención.